Campo magnético es el espacio alrededor de un imán, en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos. Un ejemplo gráfico puede ser el experimento con la limadura de hierro, ya que en sí, las limaduras de hierro se comportan como pequeños imanes y se alinean con las líneas del campo magnético del imán, revelando la forma y la dirección del campo. Las líneas que se forman muestran la dirección y la fuerza del campo, siendo más densas donde el campo es más fuerte, es decir, donde están más cerca los polos del imán. Este patrón permite visualizar las líneas de fuerza magnéticas, ya que son invisibles. Los imanes son objetos que generan un campo magnético a su alrededor, creando fuerzas de atracción y repulsión. Tienen dos polos, norte y sur, que interactúan entre sí. Polos opuestos se atraen, mientras que polos iguales se repelen. La repulsión ocurre cuando se enfrentan polos iguales, norte y norte o sur con sur, generando una fuerza que los separa. Es como si los imanes no se llevaran bien y se empujaran mutuamente, creando una fuerza invisible que los aleja. La atracción entre los imanes se debe a la interacción de sus campos magnéticos, ya que los polos opuestos, en este caso positivo y negativo, se van a atraer por medio de sus líneas, ya que estas mismas se van a conectar. Y a continuación se les mostrará el proceso de la realización de un motor eléctrico. Un motor eléctrico se puede crear con materiales simples como un imán, un cable de cobre, una batería de 1.5 voltios, con un broche vaco que se utilizará como el soporte del rotor, un poco de cinta aislante para mantener todo en su lugar y que pues nada se mueva. Bueno, para realizar como primer paso, realización del rotor, que se enrolla el cable de cobre por la mitad formando un círculo y dejando dos extremos en cada lado. Esto para crear un campo magnético cuando se une a la batería, lo que hace que el rotor se convierta en un electroimán. Después se coloca el imán permanente cerca del rotor y cuando el electroimán se activa, el campo magnético del imán permanente interactúa con el campo magnético del rotor, creando una fuerza que los hace girar. La interacción entre los campos magnéticos es lo que hace que el motor funcione y la batería de 1.5 voltios proporciona la energía necesaria para crear el campo magnético y hacer girar el rotor. Se coloca el rotor sobre el broche asegurándose de que los extremos del cable estén en contacto con el soporte. Se ajusta el imán permanente cerca del rotor para que el campo magnético sea lo suficiente fuerte como para hacer girar el rotor. Después se asegura todo en su lugar con cinta aislante. Independientemente o por impulso externo, el rotor comenzará a girar y pues observamos su movimiento. Electroscopio. Un electroscopio se puede crear con materiales simples, utilizando un envase de vidrio, cobre, papel aluminio, unicel y un globo. Como primer paso, se hace un orificio en la tapa del envase de vidrio y se coloca un trozo de unicel en él. Luego se crea una agarradera con el cobre y se unen dos gotas hechas de papel aluminio a la agarradera. Se coloca la agarradera en el orificio del envase de vidrio y se cierra, y un extremo de la agarradera se une con la bola de aluminio hecha del mismo. Al frotar el globo con el cabello, se transfieren cargas eléctricas al globo. Luego, al acercarlo al electroscopio, la carga eléctrica del globo atrae o repela las gotas de aluminio, haciendo que se separen. Al alejar el globo, las gotas vuelven a su lugar debido a la falta de influencia de la carga eléctrica. Al repetir el proceso, las gotas se mueven de nuevo, indicando la presencia de una carga eléctrica. La carga eléctrica del globo interactúa con las gotas de aluminio, haciendo que se muevan de manera visible. Visualización del campo magnético. Como primer material tenemos el imán, palillos, grapas, hilo, pistola de silicón, cartón. Como primer paso vamos a hacer el atado del hilo, cortando varios trozos de hilo diferentes del mismo tamaño y vamos a pegar el hilo a las grapas utilizando una pequeña gota de silicón para fijar un extremo de cada hilo a una grapa, dejando secarlo completamente. Para esto vamos a tomar los otros dos palillos y ponerles silicón en la punta para pegarlo a la base del imán. Colocamos así nuestros palillos con las grapas y el palillo con el imán en el centro, donde se ajustará la posición del imán y la longitud de los hilos hasta que las grapas se alineen visualmente con las líneas del campo magnético. Nosotros observamos que un imán crea una zona a su alrededor que se llama campo magnético, donde actúan fuerzas magnéticas. También hay líneas imaginarias que muestran la dirección y la fuerza del campo magnético que salen del polo norte del imán y entran por el polo sur. Estas son líneas de campo y cuando se hace la imantación de las grapas, son cuando se frota un imán sobre las grapas, que son las partes pequeñas dentro del metal, que se ordenan convirtiendo las grapas en pequeños imanes por un tiempo relativo. La alineación que vemos con las grapas son cuando se imantan con el campo magnético del imán. La fuerza del imán hace que las grapas se orienten en la dirección del campo, lo que nos permite ver cómo se ve el campo magnético. Para preculminar con esta lección o estas progresiones, vamos a hacer un ejercicio de la progresión número 10, el cual dice: el alambre de la figura 10.5 forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo, cuyo valor es de 0.2 Tesla. Suponiendo que la longitud del alambre sea 10 centímetros y que pase a través de él una corriente de 5 amperes, determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el alambre. Para ejecutar este ejercicio vamos a ocupar la fórmula de la fuerza magnética, en la cual va a aparecer su diagrama en la pantalla. Primer paso será convertir la longitud de metros. También se van a hacer una tabla de las unidades que deben de llevar cada problema. Teniendo ya esto en cuenta, toca sustituir los valores dados en la misma fórmula para calcular la magnitud de la fuerza.
quedando así una respuesta de que la magnitud de la fuerza resultante sobre el alambre es de 0.05 newtons y su dirección como tal es perpendicular al plano formado por el alambre y el campo magnético, ya que es dirigida hacia afuera. El campo magnético es una fuerza fundamental para la naturaleza. Está representada por medio de las corrientes eléctricas y las magnitudes magnéticas. Su presencia es esencial en diferentes fenómenos físicos y tecnológicos, desde la orientación de un electroscopio hasta el funcionamiento de motores eléctricos y la resonancia magnética. Estos representados en los experimentos adjuntos en el video, donde cada uno tiene explicación. La comprensión y manipulación de los campos magnéticos sigue siendo un área de investigación, prometiendo cambios significativos en diversos campos como la ingeniería y la ciencia.